A continuación, Sin Mordaza. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza. Bienvenidos a un nuevo espacio de Sin Mordaza, un programa donde decimos siempre las cosas de frente, siempre la verdad, con pruebas, con evidencias, con documentos. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. Creo que es necesario que en el país recordemos los casos de persecución que se dieron en la última década perdida para el país. Y uno de aquellos perseguidos que incluso tuvo que ver con situaciones internacionales, porque fue extraditado incluso desde Panamá, un ex legislador del Estado ecuatoriano que también fue perseguido por el correísmo, por el único delito, y escúchenme bien pueblo ecuatoriano, por el único delito de combatir la corrupción. Uno de los pocos legisladores que también enfrentó a la mafia de ese entonces, a la mafia correísta, fue Galo Lara. Y le he pedido que el día de hoy me acompañe en este programa para que podamos tratar y conversar algunos temas, algunas evidencias que ha traído el día de hoy para que lo conozca el pueblo ecuatoriano. Porque hay que decir claro, ecuatorianos, hay que decirlo con precisión. Aquellos ciudadanos, los que hayan estado inmersos en algún caso de justicia y donde se le haya violado el debido proceso, se le haya violado alguna norma o la propia Constitución de la República, ya ese caso se convierte en un hecho político, en una persecución política. Y ese fue el caso de Galo Lara. Hoy tengo la suerte de que me acompañe. Galo, bienvenido. Gracias, Clever. Realmente un honor estar aquí. Dos perseguidos políticos, y en este instante decirle a la audiencia de Telesucesos: estoy a sus órdenes, cualquier pregunta. Muchas gracias, estimado Galo. Empecemos por el principio. Creo que le recuerdes al país, yo lo conozco muy bien y con total claridad, cuando fuimos compañeros legisladores. Recuerdo plenamente de que uno de los pocos legisladores que también enfrentaba a esa mafia, a la mafia de ese entonces, donde se habían tomado todos los poderes del Estado. Toda la estructura del Estado estaba al servicio del poder político, al servicio de una persona que estaba en Carondelet. Y esa persona fue o es el expresidente de la República del Ecuador. El hoy prófugo de la justicia. Galo, hoy prófugo de la justicia, pero hoy con razón. Prófugo de la justicia porque, claro, ahora hay evidencias claras y contundentes que el expresidente de la República, en el caso de Fernando Valdá, donde hay una sentencia ya en Colombia, participó de ese secuestro. Él dio las órdenes, él es el autor intelectual y por esa razón ha sido vinculado y hoy se encuentra con una orden de captura. Claro, se encuentra en Bélgica. Estimado Galo, en ese entonces, cuando tú fuiste legislador, año 2009, 2013, fuimos compañeros legisladores, tú también te encontrabas combatiendo la corrupción. Tenías bajo tu agenda o en tu escritorio algunos casos que estabas investigando. Yo quisiera que nos digas de manera breve, porque no queremos centrarnos en eso, sino en cómo se dio la persecución en tu caso. ¿Qué caso estabas vos en ese entonces desmantelando o investigando desde la Asamblea Nacional? Bueno, yo creo que al expresidente le molestó mucho que hayamos seguido la ruta del dinero a la compra de su departamentito en Bélgica. Encontramos de que el dinero, él nos dijo en una sabatina que el dinero que le había ganado al Banco del Pichincha, él lo iba a donar a los pobres, le iba a comprar una central de Alianza País, y terminamos descubriendo que él se había ido a comprar un departamentito en Bélgica. Esa transferencia de ese dinero, de ese juicio doloso que le hizo al Banco del Pichincha, que se lo presentó cuando fue presidente. Él se posesionó en la mañana y en la tarde, Clever, yo crucé la calle y pude confirmar que el juicio del Banco del Pichincha se lo presentó siendo ya presidente de la República. Le pedí a mi compañero Jorge Escala que hagamos una averiguación sobre estos dineros. Jorge Escala emite un oficio
al SRI para preguntar sobre el impuesto de salida de capitales de estos dineros. Y Carlos Marx, de ese entonces, nos dice, el expresidente había hecho una transferencia de 330 y pico mil dólares a un banco en Europa. Cuando lo vemos a Rafael Correa, que nos dice en una sabatina, ecuatorianos, yo lo que me he hecho, me he comprado un departamentito, dice, de 60 metros, dice. Este servidor coge un avión y se va a Bruselas. Y como él nos dijo que había transferido para comprarse un departamento en Bélgica, ese dinero a un banco de Bélgica, llamamos al banco que había hecho la transferencia, que se llama Berenberg Bank. Nos contesta el Berenberg Bank en Alemania y nos dice que ellos no tenían sucursal en Bélgica. Eso hizo de que regrese al Ecuador y le haga una carta al expresidente, hoy prófugo de la justicia, y le digo, señor presidente, como miembro de la Comisión de Fiscalización, sírvase usted certificarme si estas dos cuentas, una de ellas a la que usted hizo el giro para la compra de su departamentito, no consta en su declaración de bienes. Si es así, emítame un certificado. Si no es, también certifíqueme que no es. Bueno, la respuesta a eso, Clever, fue la cárcel. Fue la criminalización a mi reputación en forma pública. Más de 307 cadenas nacionales de radio y televisión. Luego de eso me encontré el negocio petrolero, que usted también lo conoce, que usted lo investigó. Ese negocio petrolero, que el petróleo no llegaba a China, y que en algunos casos pude evidenciar que el gobierno de Rafael Correa, a través de Nielsen Arias, le permitía de que nuestro petróleo lo embarque, lo transporten, lo vendan y regresen luego de 46 días a pagarnos esos barriles de petróleo. Como le evidenciaba eso, también el dinero del SOAT, que fue a parar a las Bahamas, el dinero del bono de la pobreza, que lo encontramos en las Bahamas, en una empresa que se llama Cosworth, los famosos casos de Seguro Sucre, todos esos dineros fueron a parar a las Bahamas. La importación de maíz en época de cosecha, los radares chinos, que nunca funcionaron. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Los helicópteros Druff, las carreteras con arena del mar. O sea, todo eso hizo que el expresidente, hoy prófugo de la justicia, se ensañe contra mí. Y la respuesta fue que el precio de fiscalizar al correísmo lo pagué en la cárcel. Increíble. Y lo que dice hoy Galo es cierto. Hoy, por ventaja, el país lo está evidenciando. Todo lo que dijimos, todo lo que denunciamos, todo lo que investigamos en ese entonces, a raíz o a través del tiempo, todo se nos ha dado la razón, estimado Galo. Todo lo que tú denunciaste, todo lo que hemos denunciado nosotros en comercio de crudo internacional, en el tema de los seguros y reaseguros, en la construcción de las carreteras, en la construcción de los hospitales, hasta en las escuelitas, en todo lado. Las cárceles. En todo lado ha existido una extraordinaria corrupción. Y eso, por ventaja, hoy lo está conociendo el pueblo ecuatoriano. Y claro, por decir y hacer estas cosas, finalmente Galo Lara fue criminalizado. Posteriormente fue llevado a la cárcel. Pero aquí hay un tema importante, Galo, que quisiera que le cuentes al país. Tú, en primera instancia, tú tuviste un proceso jurídico. Claro. ¿Qué pasó en primera instancia? ¿Qué pasó en segunda instancia? ¿Y cómo es que tú finalmente pides un asilo político? Y luego quisiera que hablemos del tema de asilo político, pero empecemos con el tema de la primera y segunda instancia. ¿Qué pasó? Porque yo recuerdo... Créeme que me da mucha satisfacción verte entrevistándome y al mismo tiempo como conocedor de estos casos de corrupción, ser entrevistado por alguien que también investigó acertadamente como tú. Realmente te felicito, Clever. Muchas gracias, Galo. Pero a ver, Galo, yo recuerdo plenamente que aquí en el país las cortes te dieron la razón. Sí, efectivamente. Pero luego hubo la intervención del expresidente de la República. En una sabatina. Y luego las cosas cambiaron. Mire, cuéntanos eso para que sepa el país. El expresidente y el prófugo de la justicia me solicitó 3 veces el levantamiento de mi inmunidad en la Asamblea. Yo recuerdo. Y las 3 veces fueron negadas. Fueron negadas. A mí me consta. Ahí está.
Y hay aquí una aclaración. En el caso de Galo Lara y en el caso de otros legisladores más, sí se solicitó el levantamiento de la inmunidad parlamentaria, como es el procedimiento correspondiente y correcto. Exactamente. En nuestro caso, estimado Galo, jamás pidieron esa autorización. Bueno. Se pasaron por encima de la Constitución de la República, pisotearon la inmunidad parlamentaria y, claro, terminaron sentenciándome. Pero cuéntanos tu caso, porque estamos en tu caso. Entonces, cuando estábamos ya, que era la tercera vez, y la tercera vez el propio expresidente firma la solicitud de levantamiento de inmunidad contra mí, con su puño y letra, al ver que ya no podía él, porque ni siquiera la asamblea le había autorizado, sus propios asambleístas, decidieron desde Carondelet ordenar forjarme pruebas y hacerme un montaje. Fuimos a una audiencia de 80 horas, en 5 días, y en esa audiencia fuimos declarados inocentes. Luego eso fue en primera instancia. Eso fue en primera instancia. El fiscal Chiriboga no apela a la decisión porque él considera que no pudo aportar pruebas. No habían pruebas. No hay pruebas. Luego de eso, en una sabatina, Rafael Correa le indica al país que el tema con Galo Lara es un tema personal. Y que como es personal, los jueces tienen que volver a revisar eso. A la siguiente semana, Jimena Ventimilla, quien era la asistente de Rosana Alvarado y juez nacional, decide, con las mismas pruebas que fui declarado inocente, me convierte ya no en autor, sino en cómplice y me sentencia a 10 años. Así, con las mismas pruebas. Y yo hoy les quiero mostrar algo. En Quinsaloma hubieron 2 matanzas. El fiscal Chiriboga solo investigó la segunda matanza y dejó la primera sin investigar, para con la segunda, forjando pruebas, ellos involucrarme a mí, a la madre de mis hijos y a su hermano, supuestamente como que él era el que yo le había dado el dinero para que contrate sicarios y criminal. Hoy quiero poner en consideración de su audiencia, y le he traído el documento para usted. Esta es la sentencia en donde los jueces Marcos Maldonado, conjuez de Gustavo Yalca, Janet Santamaría y Guillermo Narváez sentencian a Gilbert Llanos Romero por disque haber pagado el dinero para que se contrate a los criminales. Pero ¿cómo es que sentencian en este documento, que es parte de la sentencia, sin la existencia de pruebas? Así como me escuchas, Clever. Eso es importante. Está aquí. Es importante que conozca el país. Y lo dice textualmente. Si bien no se aportó prueba directa que evidencie el contacto, el pacto o la entrega de dinero por parte de Gilbert Llanos, ecuatorianos, no se aportó prueba, lo están diciendo los jueces, que evidencie que no hubo pacto, que no hubo contacto, que no hubo pago de ese dinero. ¿Por qué tenían que sentenciarnos? Aquí hay una cosa importante. Cuando se sentencia a alguien hay que tener certeza a través de las evidencias y las pruebas de que esa persona cometió tal delito. Al menos en derecho penal funciona así. Si no hubieron pruebas certeras, habían dudas del hecho delictivo el que se encontraba en proceso, ¿cómo es posible que los jueces terminaron sentenciando a una persona que prácticamente se convertía en una persona inocente? Estas cosas son las que nos preocupan y estas cosas son las que tenemos que pedirle actualmente, no solo al presidente de la República, a los operadores de justicia, que tenemos que revisar. Aquí lo importante, Galo, es sentar un precedente para que nunca a nadie más se le vuelva a forjar pruebas ni se le vuelva a perseguir tan solo por combatir la corrupción o pensar diferente a un gobierno de turno. Clever, ecuatorianos, esta es una sentencia que reconoce la inexistencia de pruebas. Por supuesto. Entonces yo quiero aprovechar que estoy en este programa tuyo para pedirle al señor presidente del Consejo de la Judicatura Transitorio, Marcelo Merlo, que hagamos una comisión de investigación para que verifiquen las pruebas con que fue sentenciado Galo Lara, porque los propios jueces dicen que no hubo prueba. Allí está la justicia correísta evidenciada en su persecución a quienes decidimos cumplir un mandato popular, legislar
y fiscalizar. Yo comparto plenamente con Galo, y ese pedido también lo ratifico y me sumo a ese pedido. Yo creo que es fundamental, no solamente en el caso de Galo Lara, es fundamental que hagamos una comisión pueblo ecuatoriano, y me dirijo al pueblo ecuatoriano, a los operadores, a las autoridades que se encuentran hoy al frente de la justicia. Necesitamos hacer una comisión para que se clarifiquen todos estos hechos que denigraron a personas inocentes. Que tiene que ser una comisión donde se esclarezca caso por caso y se puede evidenciar públicamente para poder limpiar la imagen de aquellas personas que lo único que hicimos en su momento fue contribuir con el país. Y claro, si en esa investigación encontramos que sí existen hechos delictivos, que sea la justicia la que juzgue, que sea la justicia y el pueblo ecuatoriano el que juzgue. Pero mientras exista duda, y yo sí creo que es fundamental que se haga esa comisión de la verdad y que se investigue a profundidad. ¿Qué pasó con el caso de Galo Lara? ¿Qué pasó con otros casos más que siguen en el limbo? ¿Qué pasó con muchas personas que siguen en la cárcel inocentemente? Inocentes en la cárcel y corruptos en Bélgica y en otros países. Y los delincuentes, aquellos que utilizaron la justicia, claro, están disfrutando del dinero que les robaron al pueblo ecuatoriano, muchos en Miami, otros en Bélgica, el principal en Bélgica. Estimado Galo... Quiero mostrarle algo, si usted me permite. Perfecto, Galo, dale. Me acusaron ellos de que yo le había dado un teléfono a la madre de mis hijos para que contacte a los criminales. Eso fue lo que más sonó en ese entonces. Ok, pues. Y eso fue parte de la Yo hoy le traigo a usted, bueno, este es el certificado de la operadora Claro. Quisiera que le indiques a la cámara para que pueda ver el país. A la fiscal Inés Barco que llevaba el caso. Certificación de Claro. De Claro. De la operadora del supuesto teléfono. Uh-huh. Y mire usted, los crímenes que nos acusan fueron el 4 de agosto sucedidos. Y aquí hay una certificación que yo compré 15 días después, el 19 de agosto del 2011, el teléfono. O sea, el supuesto crimen fue el 4 de agosto. Y se decía que en ese entonces... Yo ya había comprado y había dado un teléfono. Ya había entregado Galo Lara a la madre de sus hijos el teléfono, que supuestamente era, inclusive el teléfono decían que era del Parlamento Nacional. O sea, era un activo del Estado. Pero hoy con documentos está demostrándonos, Galo, de que ese teléfono fue adquirido 15 días después. Increíble. Entonces, las pruebas que forjaron en contra de alguien. ¿Cómo es posible de que persigan a gente inocente forjando pruebas? Y hay algo mucho más grave. Hay un tema humano aquí. La madre de mis hijos fue detenida como rehén embarazada. Fue detenida en enero del 2012. Y quiero mostrarle a usted y al país que fue detenida embarazada. Aquí está el certificado de la Cruz Roja, emitido 10/02 del 2012, a pedido del fiscal Henry Basurto Quinte, dentro de la cárcel femenino Guayaquil, positivo al embarazo. Clever. Estando embarazada. Estando embarazada me la detuvieron. ¿Usted cree que es justo esto? Sin lugar Yo le pruebo con documentos al país. Sin lugar a dudas, pueblo ecuatoriano. Certificado de la Cruz Roja haciendo el examen de embarazo a pedido de un fiscal dentro de la cárcel. Es increíble, se forjaron pruebas, se abusó del poder, se destruyó familias. Hay mucho de lo que tiene que responder el expresidente de la República, porque hay que considerar una cosa. Si bien es cierto, se hicieron operadores de justicia que actuaron violentando la ley, la Constitución de la República, el debido proceso, no hay que olvidarnos que el principal responsable, el autor intelectual, se encontraba al frente del país y fue el expresidente de la República el que tenía odio, un odio atroz en contra de aquellos que decíamos la verdad aquí dentro del Estado. Estimado Galo, luego de esto, ¿qué haces tú? Pides asilo político, cuéntanos ese episodio, porque tú finalmente vas a parar en Panamá y luego sorprendentemente te traen desde Panamá. Tanto fue la persecución, y hay que decirlo con claridad, más allá de los hechos que envuelven este caso, lamentable por cierto, que en el caso de Galo Lara incluso fueron personeros o altos funcionarios del Estado, entre ministros y fiscales, a Panamá a pedir de que se revierta un asilo político que ya estaba otorgado. Así es. Increíblemente, eso fue lo que pasó. Y aquí quiero decir una cosa, cuando un Estado, cualquier Estado,
da un asilo político a un ciudadano, a un político, a una persona, es porque ese Estado primero hace un estudio exhaustivo de toda la documentación correspondiente y solo cuando está completamente seguro se otorga un asilo político. Y el asilo político solamente se da cuando hay una persecución política, cuando se trata de cosas políticas. Cuando se trata de delitos comunes no existen asilos políticos. Es por eso que yo digo, y con optimismo y con mucha esperanza lo digo, yo creo que en el caso del expresidente de la República que está pidiendo un asilo político en Bélgica, no es procedente. Yo espero la intervención del Estado ecuatoriano a través de la Cancillería, a través de del Ministerio de Justicia, de que intervengan en Bélgica y que no permitan que Bélgica cometa un error. En el caso del expresidente de la República no hay ninguna persecución política. Las pruebas son evidentes y completamente claras que él intervino en delincuencia común. Estimado Garo, ¿qué pasó en Panamá? Muy sencillo. Una vez que solicito el asilo político, el canciller me pregunta, Núñez Fábrega, canciller de Panamá de ese entonces, me dice, ¿quién eres tú? ¿Cómo que quién soy yo? Un perseguido político. Pero, ¿por qué te persiguen? Está aquí el canciller del Ecuador, el vicecanciller, el ministro fiscal, el ministro del Interior, 4 miembros de las Fuerzas Armadas, la Defensa Civil. ¿Quién eres tú para que todo un Estado se haya movido a favor de que nosotros te entreguemos? Entonces le entregué los documentos y le digo, mire, yo lo único que he hecho es denunciar los actos de corrupción del régimen. Ese es mi delito. Pero para ese rato ya estabas en Panamá. Ya estaba en Panamá y la presión de que se trasladó todo el gobierno de Ecuador a la Cancillería de Panamá sin pedir cita, a pedir que se me entregue, el canciller evidencia que un Estado, que es el Estado completo aquí, ministro, fiscal, canciller, jefes de Fuerzas Armadas. Entonces allí, al evidenciar con documentos la persecución política y por la movilización del gobierno se evidenció la persecución política y me otorgaron un asilo territorial político en Panamá. 1 año, 2 meses estuve con ese asilo hasta que lograron cambiar a ese canciller y poner a otro que les permitió hacerme un canje con un barco que se llama Doria y una tripulación. Esa tripulación llega al pabellón donde yo estaba en Panamá y me cuentan las negociaciones del gobierno del Ecuador con el gobierno de Panamá, con el nuevo canciller, para cancelarme el asilo, para extraditarme. Así me trajeron encadenado, engrilletado, puesto esposas y amarrado los 3 a la vez. Clever, las injusticias duelen. Terrible, terrible. Realmente se cometieron hechos atroces en el país en la última década y son cosas que realmente duelen. En realidad duelen como seres humanos, porque claro, no solamente es Galo Lara. Si fuera tan solo Galo Lara, por último diríamos, bueno, chútale, solo es Galo Lara. Atrás de Galo Lara hay toda una familia. Hay todo un grupo de amigos, hay mucha gente atrás de Galo Lara que prácticamente al violar los derechos de Galo Lara lo hicieron en contra de su familia, en contra de los hijos de Galo Lara. Y esas cosas son importantes que las recordemos, pueblo ecuatoriano, más allá de los sentimientos que tengamos. Aquí lo fundamental que dentro del Estado debe respetarse el debido proceso a todos, más allá de la inclinación política, religiosa o etnia que tengamos. Es fundamental aquello. Estimado Galo Lara, quisiera que nos cuentes, una vez que llegaste al Ecuador, llegaste tú, ¿a qué cárcel? ¿Cómo fue tu estancia en la primera cárcel que te asignaron? Escúchame, he pasado por 6 cárceles, creo, hasta que salí libre. Estábamos volando para aterrizar ya en La Tacunga. Ese avión tenía un teléfono satelital y llama del Ministerio del Interior y le dicen regrese de La Tacunga a Quito para que sea mostrado ante la prensa Galo Lara. El avión da la vuelta de La Tacunga, llega aquí. Correa quería un trofeo. Exactamente. Ya como no pudo eliminarme por 3 ocasiones, ahora la estrategia era mostrarle al país el trofeo de lo que le pasaba a quienes denunciábamos actos de corrupción. Ese era el mensaje, no era tanto detenerlo Galo Lara. El mensaje era decirle al país, a los periodistas, a los políticos, al igual que en el caso nuestro,
si ustedes denuncian hechos de corrupción, Esto les miren pasa. lo que le pasa a Galo Lara, miren lo que le pasa a Jiménez, miren lo que le pasa a Villavicencio, o a cualquier persona que se atrevía en ese entonces a denunciar la corrupción. ¿Qué pasó entonces? Ahora ya estando en Latacunga, me llevaron a una celda de castigo y le retiraron el letrero de aislamiento. Cuando yo veo que los presos le gritan: oiga, ¿por qué le quitó el letrero? Tal cual, si ahí es la celda de castigo. La subsecretaria de Justicia de ese entonces le retiró el letrero de castigo, metió una litera ahí, trapearon y ahí me metieron. No conformes con eso, escogían mis visitas. No conformes con eso, me quitaron mi Biblia, me quitaron mis zapatos, mis medidores de azúcar y presión, convirtiéndome en insulino dependiente. Sangraba por un oído. Allí intervino, públicamente tengo que reconocerlo, don Diego Oquendo. Le hice una carta y él al país le dijo que él no quería saber el tema del que me habían acusado, sino que me respeten mis derechos humanos. 1 año, 4 meses me tuvieron sin zapatos, Clever. Más de 4 años sin visita íntima. Tú, Galo, para que sepa el país, ¿tú padeces de alguna enfermedad? Diabetes. Hoy soy insulino dependiente, antes no lo era. Solo tenía diabetes 2 que la controlaba con pastillas. Ahora soy insulino dependiente. ¿Por qué? Porque cuando me retiraron los medidores de azúcar y de presión por más de 1 año, no podía yo controlar los niveles de azúcar. Increíble. Sin lugar a dudas, Galo, tú pasaste por momentos muy difíciles, muy complicados. Yo considero que aquí en el país y a nivel del mundo, ni al peor de los delincuentes se le puede violar los derechos humanos. En el caso de Galo Lara era un político. Era un político que estaba denunciando la corrupción y fueron violentados todos sus derechos humanos. El país debe reconocer aquello. Y más allá de reconocer aquello, yo creo que debemos sentar un precedente para que nunca más se vuelva a repetir esta historia. Estimado Galo, se nos va el tiempo rapidísimo. Quisiera, antes de despedirnos, leerte la conclusión del informe del Instituto de la Democracia que vino a hacerme... Vamos a pedirle a Eide que nos regale unos 2 minutos más y adelante. Solamente la conclusión de este informe del Instituto de la Democracia: que el proceso judicial en que se le involucró a Galo Lara Yepes es nulo. Lo anterior se encuentra sustentado y probado por la evidente manipulación judicial al involucrar al ex asambleísta sin pruebas en un triple crimen. Este hecho violó el principio de independencia consagrado en la Constitución del Ecuador. Que Galo Lara Yepes es un perseguido político y que por tanto su encarcelamiento es violatorio de derechos humanos. Que la salud de Lara es frágil y se encuentra agravada por la detención y maltratos a los que ha sido sometido. Como consecuencia de los vicios de nulidad del proceso, el preso Galo Lara Yepes debe ser inmediatamente declarado inocente. Esto lo reconoce la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. No quiero despedirme de ti ni de este programa, estimado Galo, de manera rapidísima. Quisiera que le digas al país cuál es el futuro político de Galo Lara Yepes. Lo primero es recuperar mis derechos ciudadanos. Y voy a ir a los tribunales de justicia, ahora que respiramos aires de libertad, a demostrar mi inocencia con todas las pruebas forjadas en mi contra. Ese es el futuro. Ese es tu camino. Ese es el camino. Yo quiero agradecerle infinitamente a Galo por habernos acompañado en esta entrevista. Quiero decir una cosa en manera de reflexión a todo el pueblo ecuatoriano. Pueblo, ¿cómo es posible que en el caso de Galo Lara, si bien es cierto, ahí está involucrado un tema de asesinato, de crimen, se le violentaron todo, el debido proceso, la Constitución de la República, las normas ecuatorianas? ¿Cómo es posible? Y entendamos esto. Aquí en el país se han dado crímenes atroces, cientos, miles de crímenes atroces, y en todos los crímenes o en algún crimen de esos ha intervenido el gobierno nacional con toda la estructura del Estado para perseguir al supuesto implicado en un crimen de estos. En ninguno de los casos. Solo fue de manera exclusiva en el caso de Galo Lara Yepes. Eso demuestra de manera clarísima de que en el caso de Galo Lara existió una persecución política.
Yo creo que hay que hacer esa comisión para demostrarle al país y al mundo de que en efecto fue una persecución política. No pueden quedar estas cosas así, tan fácil en ese ambiente deambulando donde algunos piensan que Galo Lara fue culpable y otros pensamos lo contrario. Yo creo que debe esclarecerse este hecho por la propia imagen de Galo Lara, de su familia, de sus hijos. Yo creo que considero yo de manera completamente clara de que nadie debe ser violentado sus derechos y mucho menos denigrado como fue denigrado Galo Lara por un ex gobernante que hoy en día sabemos con claridad que fue el causante de toda esta persecución, fue el causante de todos los atroces atropellos que se cometieron en el país, que fue el causante de todos los atracos a los fondos públicos. Estimado pueblo ecuatoriano, esto quiero dejarles a ustedes como reflexión. Considero personalmente que en el caso de Galo Lara, luego de haber revisado toda la documentación, porque hay que revisar los documentos para poder opinar sobre esto o cualquier otro caso, considero de manera completamente clara de que en el caso de Galo Lara existió una persecución política. Se le violentó el debido proceso, la Constitución de la República, las leyes ecuatorianas. Estimados amigos, conmigo será hasta la próxima semana cuando volvamos a estar en un nuevo programa aquí en Sin Mordaza. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Sin Mordaza, la verdad desde un punto de vista imparcial, sin temor y de frente. Con la conducción del ingeniero Clever Jiménez. Sin Mordaza,